Lo que un pueblo organizado quiere ser políticamente también está en una constitución y, bueno, esto confirma o conforma un orden de derecho. Entonces, aquí ya tenemos que pasar a lo que serían instituciones. El conjunto de normas codificadas de Roma actualmente sería el Corpus Iuris Civile, o sea, el cuerpo de derecho civil. Corpus Iuris Civile, que también se puede llamar Civilis. Se escribe con C, así que seguramente se lo escucharán a profesores o a algún juez decir Corpus Iuris Civilis. Bueno, está compuesto por el códex o código, el digesto o pandectas, las institutas y las novelas. Novelas con dos L's, porque en latín no existe novellas, es novellas. Es como el italiano viene del latín. Como se dice, por ejemplo, 3 veces Roma ha dictado las leyes del mundo. 3 veces ha servido de nexo entre los pueblos. La primera vez en el auge de Roma. Fíjense ustedes que el Imperio Romano en su máxima extensión aproximadamente pues pueden ser unos 4,5 millones a lo sumo de kilómetros cuadrados. Argentina mide 2,700,000. O sea, si buscáramos lo que sería una aproximación geográfica a lo que estoy diciendo, me gustaría que vieran que prácticamente Argentina casi ocupa toda Europa, así, en esta manera, ¿no? Prácticamente. Bueno, Corrientes mide casi lo mismo que Portugal, por ejemplo, y lo mismo que la región de Andalucía, que está al sur de España. Bueno, es para que sepan ustedes más o menos cuánto miden las cosas. Entonces, la primera vez en el auge del Imperio Romano. La segunda vez, con la unidad de la Iglesia, también pesó muchísimo el derecho romano, y luego, en la Edad Media, al adoptarse por una multitud de naciones o estados. Es notable la influencia en el sistema jurídico de naciones europeas como España, Francia, Alemania, Italia sobre todo, claro. Y en la práctica, el estudio es fundamental por constituir el elemento informador de casi todas las legislaciones de derecho privado del actual momento histórico. O sea, el derecho privado, sobre todo, es derecho romano. Casi todo. En la teoría se estudia derecho romano porque ofrece conceptos básicos de una ciencia jurídica supranacional, ¿no? Porque está en todas partes, me refiero geográficamente. Al crear una plataforma jurídica también donde juristas de diversos países del sistema romanista pues pueden encontrarse. De hecho, aunque se haya sacado la materia, hay encuentros en Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica y en Argentina también, de romanistas que hablan sobre la ley tal, la ley aquella. O sea, es bastante curioso que eso exista y no exista la materia. Bueno, la metodología para el estudio, como ya habíamos dicho, ¿no? Bueno, entonces tendríamos dogmática, como ya dije antes, histórica e integral. La dogmática, pues está usada por glosadores y postglosadores del siglo XI hasta el XIV. Esta fue la metodología que utilizaron ellos, ¿no? La dogmática. Pues, ¿por qué se llama así? Pues que comentaron el Corpus Iuris Civilis de Justiniano y lo compilaron como si fueran leyes vigentes aún, sin tener en cuenta la historia que venía detrás y factores, por ejemplo, psicológicos, socioeconómicos, nada. O sea, compilaron y pensaron que esto era así y ya está. No estudiaron nada más, solo compilaron. O sea, juntaron una serie de leyes que ya estaban y las consideraron que valían. Y estamos hablando del siglo XI.
Bien. La B, que sería la parte histórica, ¿no? La parte histórica, pues tenemos a Masurio Sabini o Sabino. Masurio Sabino es de una escuela de derecho del siglo I y II después de Cristo. Por él se llamó esa escuela sabiniana, con B larga, sabiniana. Y el más famoso de esta escuela se llamó Casiano, que era uno de sus estudiosos, Cayo Casio Longino, que fundamentaron sus dictámenes en la doctrina de el maestro del primero, ¿no? Llamado Capitón. El tema es que Sabino era proconservadurista, más o menos del reinado de Augusto. O sea, a pesar de vivir entre los siglos I y II, como ya le venía de su maestro que hemos dicho que era Capitón, ¿no? Bueno, entonces era como conservador de lo que había. Su actitud puede ser reprochable. ¿Por qué? Porque tiene reflexiones legales conservaduristas, pero revalida cuando se funde con su contraria, ya en el siglo II, con esta escuela que decíamos que era contraria a la otra, llamada proculeyana. A finales del siglo II, entonces ahí ya pasan a conformar una escuela, digamos, más normalita, ¿no? No tan cerrada. El más famoso de los estudiantes de esta época ya sería Salvio Juliano. No les voy a decir el nombre entero, porque es larguísimo, pero con Salvio Juliano normalmente ya se entiende. Bueno, junto con un tal Laveón, son las figuras más importantes de la jurisprudencia romana. Jurisconsulto y práctico, y llegó a ser cuestor, práctico no, político, porque claro, al decir cuestor digo, ¿cómo que práctico? Es político, ¿bien? Entonces fue jurisconsulto, pero también fue político, y ocupó los cargos de cuestor, pretor, cónsul en 148 después de Cristo, y bueno, pues gobernó en Germania, en Hispania Tarraconense, en fin, en una serie de lugares, como por ejemplo el África Proconsularis, que es donde está, por ejemplo, o donde estaba Cartago. Ahí en ese mapa que vimos, donde estaba Cartago, que hoy día es Túnez. Pues ahí, a esa zona más o menos, la parte norte sobre todo, se le llamaba África Proconsular o Proconsularis. Tuvo en cuenta cada institución jurídica en su nacimiento, crecimiento, decaimiento. O sea, no fue como los dogmáticos. ¿Bien? Estos son los históricos. Entonces, estos sí tomaron, sí tuvieron en cuenta el nacimiento, el crecimiento, es una serie de, como es la evolución, ¿no? Tuvieron en cuenta su evolución. Dentro de lo que es histórico hay dos divisiones, sincrónico y cronológico. El sincrónico es atemporal. No hay mucho que decir. Clasifica primero el derecho y luego lo ubica en el tiempo, ¿vale? Y luego está el cronológico, que clasifica temporalmente y luego nos dice qué es cada cosa. Entonces uno sería sincrónico y el otro sería cronológico, ¿vale? Bueno. Después tenemos que la historia puede ser externa o interna, lo que sería el histórico. El externo, pues el externo investiga los órganos productores en tiempo y forma, la promulgación, la evolución y la decadencia. Y la historia interna, pues se ocupa del examen del contenido intrínseco o sustancial de determinado sistema jurídico. O sea, son distintos, ¿no? Uno es de una manera y el otro de otra. Bueno, luego tenemos lo que sería el integral. No es dogmático, no es histórico, es el integral. ¿Qué significa esto? Pues que los integra a los dos. Bueno, la división clásica de la historia romana, normalmente todos los autores coinciden con esto, tendríamos la monarquía, república e imperio. ¿Es bastante útil o no?
Porque hay muchísimos autores que dicen que no tiene nada que ver, que hay una serie de eventos justos que dividen el derecho de otra manera. Entonces, bueno, hay quienes omiten lo anterior a la monarquía, por ejemplo, o lo anterior a las leyes de las 12 tablas, que es lo primero que más o menos podemos tener en derecho que sea escrito. ¿Por qué? Porque faltan fuentes, dicen que faltan fuentes suficientes o fidedignas para valorar lo que existió antes de las 12 tablas. ¿Por qué? Porque el derecho era oral. Antes de las 12 tablas, el derecho era oral. Digamos que era de las costumbres, como en Gran Bretaña durante muchísimo tiempo ha sido un derecho que se denomina consuetudinario, de costumbres. ¿Entienden? Entonces, pues por la costumbre se hace esto y esto es lo que hay que hacer. Pero no está escrito en ninguna parte. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer porque se hace desde tiempo inmemorial y esto tiene su base en la religión, ¿no? En el tema sacerdotal, que tal, o sea, que se iban haciendo cosas según los ritos y todo esto. De ahí viene el tema de las costumbres, de la parte religiosa de aquella época, claro. Bueno, las fuentes del derecho romano. Ahí tenemos varios, ¿no? Hay diversas formas de creación de una norma jurídica, ¿no? Tenemos la no escrita, que ya hemos dicho que era consuetudinaria. Ahí, bien, hasta ahí bien, porque es la primera, es digamos, la de la Roma primitiva. Luego tenemos la escrita, sería Senado consulto, leyes comiciales, constituciones imperiales, edictos de magistrados, propuestas de los jurisconsultos y además los plebiscitos. Entre las fuentes de conocimiento jurídico principal, pues tenemos el Corpus Iuris Civilis, que es de la época de Justiniano I. Acuérdense, Justiniano I haya vivido entre 527 y 565, no importa, porque esa compilación y ese trabajo que hicieron sus, digamos, científicos de derecho, ¿no? Sus jurisconsultos, lo hicieron entre el 530 y el 534. Esas son las dos fechas entre las que se escribe o se compila el Corpus Iuris Civilis. Bueno, antes de esto existía toda una serie de leyes que son las que se han compilado luego. En este corpus tenemos las institutas de Gallo, ya veremos qué son, las reglas de Ulpiano, los fragmenta Vaticana, la Lex Dei, la Consultatio Veteris Quisdam Iuris Consulti. Esto significa en español la consulta de un abogado con experiencia. Consultatio Veteris, vieron ustedes que, o Veteris, Veteris se escribe con B corta y de ahí viene, por ejemplo, la palabra veterano. Por eso es que dice que es con experiencia. Consultatio es consulta. Consultatio Veteris Quisdam, o sea, Quisdam, Iuris consulta. Consulta de algo legal. Bien. Fuentes del conocimiento extrajurídica hablan de organización jurídica del pueblo romano. Hay también comentarios y las décadas de la historia romana de Tito Livio, además de las obras de historiadores como Casio, Suetino y Tácito. Bueno, estas serían lo que serían las fuentes del derecho romano. Ahí tienen las fuentes del derecho romano clásico. Está todo clasificado, es perfecto. Verán que tienen cuándo y por qué y quién lo hace. Fuentes del derecho romano clásico. Tenemos leyes, el mores, eso es costumbres, costumbres mayores, de los mayores, leyes regias, que serían leyes de los reyes, leyes comiciales, leyes de los comicios y otra serie de clasificaciones.
Pues también tenemos los plebiscitos, aquí abajo, los senadoconsultos, las constituciones imperiales y los edictos, que son dados por magistrados, sobre todo. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, pretores, ediles, estos son magistrados. Bueno, todos los miércoles a las 10 nos vamos a reunir para ir aprendiendo. Hasta luego. Muchas gracias por asistir.